fraternal abrazo, como siempre, le saluda a su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación que es OMV Radio, desde Ecatepec de Morelos, Estado de México. Iniciamos el programa, nuestra sesión del día de hoy, con la historia de nuestro municipio, Ecatepec. Una historia rica, muy importante, muy interesante. Nuestra fuente es el libro Efemérides de Ecatepec, de Juan Pablo García Vallejo y Alfonso Bautista García. Es la historia prehispánica de Ecatepec. Año 1529. Muerte de Juan Páez. A causa de la viruela, murió el primer esposo de Mariana Moctezuma. Este primer matrimonio de la hija de Moctezuma, heredera de los territorios de Ecatepec, fue uno de los muchos matrimonios entre hombres españoles y mujeres de la nobleza indígena, con lo que comenzó el segundo mestizaje en México, después del que hubo con los nómadas chichimecas. A la muerte de Juan Páez, la primera audiencia obligó a Marina Moctezuma a entregar parte de las rentas de Ecatepec al oidor Delgadillo. Fallece María Lucía Malitzin. Esta mujer, sobrina de Juan Bernardino, fue cacica del pueblo de Tulpetlac y sus restos fueron sepultados en el atrio de la iglesia donde se levantó después el campanario. Era esposa de Juan Diego. Año 1530. Marina o Mariana Moctezuma comenzó a ser llamada Leonor. La evangelización a través de los sacramentos fue vital en la conquista. Martínez Hernández sugiere que Marina Moctezuma se refiere a sí misma como Leonor después de recibir el sacramento de la confirmación. Diego Arias de Sotelo, yerno de doña Marina o Mariana, siempre se refiere a ella con el nombre de doña Leonor. Leonor Moctezuma se casa por segunda vez. Este segundo matrimonio lo hace con Cristóbal Valderrama, quien después de servir a la corona de Michoacán, Colima y Zacatula, se le otorgó la encomienda de Tarímbaro, Michoacán. Valderrama será, como esposo de doña Leonor, el primer administrador de la encomienda de Ecatepec. Esta mujer noble adoptó con fervor la fe cristiana y las costumbres castellanas. Aprendió a utilizar los recursos de la burocracia colonial y reclamó mercedes correspondientes a su rango, señala la historiadora Pilar Gonzalvo Aispuro. El matrimonio procreará 2 hijos, Leonor y Cristóbal Valderrama Moctezuma. La producción de sal fue una actividad económica destinada principalmente a los indígenas. Las disputas por las ganancias proporcionadas por el comercio de los productos del lago de San Cristóbal y los terrenos comunales se agudizaron. Pues es parte de nuestra historia, una parte de la historia de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Pues ahora continuamos con nuestra temática general sobre la guerra cristera en nuestro país. En el número 3627 del lunes 21 de febrero de 1927, Excelsior publica la siguiente nota: un general fue muerto por los sublevados. El general brigadier Francisco Bautista, jefe del 51 Regimiento, resultó muerto en una emboscada preparada por rebeldes en el estado de Guanajuato, en el punto llamado San Bartolo.
Los sublevados también asesinaron al mayor Hugo Ulloa y otro más quedó herido. La emboscada fue preparada por una partida de 100 rebeldes. En su número 3629, del miércoles 26 de febrero de 1927, en la segunda sección, página 7, Excelsior publica esta nota. Han salido tropas con el fin de batir a la gavilla rebelde de Germán Vázquez. Arandas, Jalisco, 23 de febrero de 1927. En vista de que los rebeldes encabezados por Germán Vázquez y Félix García entraron a la población de Jesús María y aún se encontraban en el Cerro del Ayo, salió a ese pueblo el general Pablo Garza con parte de su gente. El general Gualdo creía que los ataques pronto terminarían por completo en esta región con el movimiento revolucionario que inició ahí el 9 de enero. Excelsior, en el número 3630 del jueves 24 de febrero de 1927, publica la siguiente nota. Fusilan a un conspirador en la capital de Michoacán. En su cuartel de la ciudad de Morelia, previo juicio sumario, fue fusilado Salvador Calderón, convicto y confeso de conspiración contra el gobierno. Al sublevado se le encontraron documentos que podían dar la clave de los movimientos sediciosos en la región, según informó el general Juan Espinosa y Córdoba. En esto se sabría cuáles eran las personas insurrectas en Michoacán y en otras entidades. Si les resultaba responsabilidad a estos individuos, se procedería penalmente en su contra. En la página 8, Excelsior publica la siguiente nota. Rebeldes derrotados en el Cerro de Villegas, Jalisco. El coronel Mitchell informaba acerca de los triunfos sobre los rebeldes que tienen infestada la zona. El mayor Ocampo derrotó a los sublevados al mando de los cabecillas Cuevas e Ibarra, sorprendiéndolos en el Cerro de Villegas, con resultado de 8 rebeldes muertos y 8 cabecillas requisados. Los alzados huyeron y la tropa les dio alcance en las minas. Pues aquí vemos toda la mentira, toda la manipulación que hacía el gobierno en relación a la guerra cristera. En una nota anterior leíamos como el gobierno decía las gavillas que todavía quedan, como minimizando la existencia de estas. Pero en esta nota se acepta que la región está infestada de guerrilleros cristeros. ¿Cuál era la realidad? Pues esta última, que la guerrilla cristera estaba a todo lo que podía dar. Excelsior, en su página, en el número 3631, del viernes 25 de febrero de 1927, publica la siguiente nota. Se pretende localizar al señor arzobispo de Jalisco. Un alto jefe de la policía, cumpliendo órdenes de la Secretaría de Gobernación, salió hacia Guadalajara a localizar al arzobispo de esa arquidiócesis, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez, capturarlo y condenarlo, conduciendo a la Ciudad de México. El jefe de las comisiones especiales de la Secretaría de Gobernación, coronel Delgado, no pudo localizar a Orozco, por lo que se ordenó una nueva búsqueda. Orozco tenía 2 meses de haber desaparecido. Una más de las misiones del jefe policíaco era la de localizar a otros eclesiásticos, ya que el gobierno ordenó que todos los curas de la Iglesia Católica de Jalisco se presentaran en la Secretaría de Gobernación antes del día 10 de febrero, pero al no acatar la disposición serían localizados, capturados y presentados
en la oficina de gobernación en la calle de Bucareli, en el Palacio de Cobián. Otra nota es la siguiente: rebeldes fusilados en el estado de Guerrero. Desde la ciudad de Iguala, la Jefatura de Operaciones Militares comunicaba que fueron pasados por las armas 3 rebeldes encontrados infraganti en los momentos en que se preparaban para asaltar un destacamento militar, acto que confesaron. Los ajusticiados fueron Nicolás Zabaleta, Jesús Robles y Severo Gaitán, este último capturado más tarde en Sicapa. Todos estaban comandados por el líder de la gavilla, Bárcenas. Una vez que confesaron su culpabilidad, se les sometió a consejo de guerra sumario y se les fusiló, pues esta era una práctica muy arraigada en México. La pena de muerte estaba permitida bajo ciertos parámetros en el país, pero en estos casos la pena de muerte se aplicaba de manera indistinta. Se capturaba a los guerrilleros, generalmente después de cruento combate que de por sí ya había dejado una gran cantidad de heridos y de muertos por ambas partes. Aquí Excelsior habla de los muertos principalmente de la parte cristera, pero la historia registra que hubo más muertos, mucho más muertos de parte del ejército mexicano que de los guerrilleros cristeros, que en sí ya fueron muchísimos. Pues bien, a los prisioneros que detenía el ejército, la gente improvisada muchas veces como capitanes, como generales, se les formulaba un juicio sumarísimo y después de ese juicio se les fusilaba a todos, al parejo. Además, si se capturaba a los heridos, que por razones de su condición física, pues se enfrentaban en gran desventaja a sus perseguidores, pues también a los perseguidos in situ se les fusilaba. Mientras los grandes señores de la religión, mientras los grandes jerarcas, como Francisco Orozco y Jiménez, pues permanecían escondiditos, resguardando su integridad física. Era la cruel realidad de la guerra cristera, misma que varios años después, en junio de 1929, pues llegó a su fin, aparentemente, por los acuerdos entre el gobierno y la jerarquía católica, mientras el pueblo se mataba, mientras el pueblo se asesinaba. Pero de estos temas continuaremos hablando en nuestra siguiente emisión de Golpe a Golpe, Verso a Verso, en esta gran estación OMV Radio. Se despide de ustedes su amigo José Manuel Marmolejo Delgado.